Derivada de una función. Si nos dan una función exponencial, e elevado a x, su derivada es ella misma, e elevado a x, es decir, se deja igual. Si lo que tenemos es e elevado a una función f, por ser una exponencial se deja igual, y además, por tener una función en el exponente, multiplicamos por la derivada de esa función. Veamos ejemplos. Si nos dan e elevado a 5x, por ser una exponencial, su derivada es ella misma. Y además, por tener en el exponente la función 5x, tenemos que multiplicar por su derivada, por 5. Por lo tanto, la derivada de e elevado a 5x es e elevado a 5x por 5. Si tenemos e elevado a x al cuadrado menos 3x, por ser una exponencial, la derivada es ella misma. Y por tener aquí un polinomio, su derivada será 2x menos 3. Por lo tanto, la derivada es e elevado a x cuadrado menos 3x por 2x menos 3. ¿Qué ocurre si tenemos una exponencial donde la base no es el número e, sino un número cualquiera a? En este caso, la derivada será a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Si os fijáis, en la fórmula de antes no estaba el logaritmo neperiano, porque el logaritmo neperiano de e es 1. Por lo tanto, la fórmula en realidad es la misma. ¿Qué ocurre si tenemos a elevado a una función? Pues por ser una exponencial, su derivada es a elevada a la función por el logaritmo neperiano de a, y por tener una función en el exponente, multiplicamos por su derivada. Por ejemplo, si nos dan 5 elevado a x, por ser una exponencial, su derivada es 5 elevado a x por el logaritmo neperiano de 5. Y como el exponente es x, no haría falta poner por su derivada, que es 1. En cambio, si tengo 2 elevado a x al cuadrado menos 3x, por ser una exponencial, su derivada es ella misma por el logaritmo neperiano de 2. Y además, como tengo un polinomio en el exponente, tengo que multiplicar por su derivada, 2x menos 3. Veamos la derivada de una función logarítmica. Empezamos con un logaritmo neperiano. La derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x. Si nos dan el logaritmo neperiano de una función, por ser un logaritmo neperiano, tendríamos que hacer 1 partido de la función, y por tener una función, multiplicamos al final por su derivada. Si tenemos, por ejemplo, el logaritmo neperiano de 3x al cuadrado menos 2, por ser un logaritmo neperiano, su derivada será 1 partido de 3x al cuadrado menos 2, y por tener un polinomio, su derivada es 6x. Por lo tanto, la derivada de esta función es 6x partido de 3x al cuadrado menos 2. Y ahora nos dan el logaritmo neperiano de la raíz cuadrada de x. Por ser un logaritmo neperiano, la derivada comenzará con 1 partido de la raíz cuadrada de x, la función que teníamos. Y ahora, por tener una raíz cuadrada, multiplicamos por su derivada. Recordad que la derivada de la raíz cuadrada de x será 1 partido de 2 raíz de x. Operamos estas dos fracciones multiplicando en línea, por lo que nos queda 1 partido de 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado, que se va, es decir, 1 partido de 2x. ¿Qué ocurre si nos dan un logaritmo que no es neperiano? Pues si tengo el logaritmo en base a de x, la derivada será 1 partido de x por el logaritmo en base a del número e. Al igual que ocurría con las exponenciales, es la misma derivada que antes. Lo que ocurre es que el logaritmo neperiano del número e es 1, por eso en la anterior fórmula no aparecía. Si nos dan el logaritmo en base a de una función, por ser un logaritmo en base a, su derivada es 1 partido de la función por el logaritmo en base a del número e. Y además, por tener una función, multiplicamos por su derivada. Por ejemplo, si me dan el logaritmo en base 5 de 3x al cuadrado menos 2, por ser un logaritmo en base 5, su derivada es 1 partido de la función por el logaritmo en base 5 del número e. Y además, como aquí tengo un polinomio, tengo que multiplicar por su derivada, 6x. Por lo tanto, la derivada de esta función es 6x logaritmo en base 5 del número e partido de 3x al cuadrado menos 2.